Bienvenido y este es su canal El Galán Jugando y Más, donde todos los días son domingos para jugar. Señores, vamos a hablar de algunas cositas en este video. Vamos a hablar del próximo Nintendo Direct, que se especula de que van a haber dos Direct, un partner y un Nintendo Direct general. O sea, pero no sabemos cómo será la cronología, o sea, si será en esta primera semana el partner o el Direct general. Pero en fin, es que hay buenas noticias, o sea que van a haber dos direct, o también se especula de que van a haber dos direct en uno. Pero sea lo que sea, bienvenido, porque realmente queremos ver algunos lanzamientos, juegos que entendemos que deben de aterrizar en la Nintendo Switch 2 y juegos que ya fueron mostrados que queremos saber más detalles. Pero me interesan más los juegos que todavía no han sido anunciados para esta consola, y también, como dije en el anterior video, juegos que merecen una edición Nintendo, una Switch 2 Edition, porque hay muchos juegos que fueron exitosos en la Nintendo Switch 1 que todavía no entiendo la razón porque a esta altura de juegos no hay una Switch 2 Edition de estos juegos. Por ejemplo, Doom, que fue un juego muy querido por la comunidad, un juego muy jugado, o sea, un juego muy demandado en la Nintendo Switch 1, que incluso que me quito el sombrero para la gente de Bethesda, que hicieron un excelente trabajo. O sea, el juego, claro, no se ve nunca, vista mucho de las otras versiones, nunca se terminó viendo como las otras versiones, claro está. Pero poder llevar ese polvo con los recortes que tenía ese juego y que funcionara perfectamente la Nintendo Switch 1 fue un milagro, señores. De verdad, esa gente se ponen para mí la toga y el birrete, como decimos aquí en mi país. Al igual que The Witcher 3, como también ese otro juego que cumple en la Nintendo Switch 1. O sea, ese juego, de verdad, nunca esperamos que ese juego iba a aterrizar. Claro está, tuvo sus recortes, porque todos los juegos que voy a mencionar tuvieron su respectivos recortes, claro está. O sea, fueron juegos que fueron optimizados, o sea, mayormente optimizados por el asunto de hardware, o sea, por el asunto de las especificaciones técnicas del hardware. O sea, la Nintendo Switch 1 sabemos que da para lo que da, que nunca entendí porque, por ejemplo, una segunda versión, por ejemplo, la OLED, no utilizó por lo menos 8 GB de RAM. Nunca entendí esa parte, pero nada, Nintendo es Nintendo y le cuesta a veces adaptarse y tiene sus políticas. Entonces también hay juegos, por ejemplo, como Dragon Ball, Mortal Kombat, ambos Mortal Kombat, tanto el 11 como el 1. O sea, un sinnúmero de juegos que yo entiendo que deben de tener una Nintendo Switch Edition. Pero también he escuchado razones que el asunto de los Dev Kit llegaron un poco tarde, entonces por eso fue la razón de que no se hicieron versiones y juegos nuevos para Nintendo Switch 2 de manera temprana, de inmediato. Pero nada, señores, sea lo que sea, vamos a esperar. Yo voy a estar informándole de qué va a pasar con el Nintendo Direct y lo compartiremos por aquí. Vamos a hablar ahora de resolución. Vamos a hablar de la Nintendo Switch 2 mientras vemos las imágenes de esta comparativa del Grid, este juego de carrera. Un excelente juego que, para los que no conocen, este juego tuvo en la Nintendo Switch 1. Incluso yo me atrevería a decir que este era uno de los juegos que cumplía la resolución. O sea, siendo un juego indie, cumplía la resolución fiel de la Nintendo Switch 1. Recordemos que la resolución estándar eran 1080 en modo dock y 700p en modo portátil a 60 cuadros en cada modo. Ahora bien, este juego tenía algo muy similar al de Witcher 3, por ejemplo, que tú podías activar el modo rendimiento, podías ponerlo en la modalidad modo rendimiento, cosas que no se hacían con ningún otro juego. Aparte de esto, este juego funcionaba perfectamente, señores. Yo me sorprendí de verdad a ver este juego funcionando en la Nintendo Switch 1. Y aquí vemos una nueva versión de este juego para todas las plataformas, y vemos una comparativa con PlayStation 5 y Nintendo Switch 2. Ojo con esto, señores, el juego sí se ve muy bien, incluso a veces si lo ves así, sin decirte que es una consola u otra, es un poco imperceptible. Pero quiero aclarar algo en este video. Hice este video para aclarar algunas cosas porque veo muchas personas diciendo y haciendo comparativas a veces absurdas. Las comparativas con PlayStation 5, claro, no se ven una diferencia del cielo a la tierra como se veía con la primera Nintendo Switch, pero ahora escuchen esto. Ahora bien, recordemos que todos los juegos de Nintendo Switch, los juegos demandantes AAA, están viniendo con recortes. Entonces aquí que yo quiero aclarar, cuando la Nintendo Switch 2 fue anunciada y lanzada,
Por ejemplo, con el Cyberpunk hubo muchas comparativas, por ejemplo, con PlayStation 5, PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 normal, y con Xbox Series S. Ahora bien, en cuanto a resolución y textura, el juego se ve mejor en la Nintendo Switch 2, pero hay algo que no te dicen. En cuanto a la parte de recorte, el juego en PlayStation 4 y en Xbox Series S está completo. ¿Me entienden? Entonces, los juegos están alcanzando buena resolución en la Nintendo Switch 2, claro está, pero aquí hay una parte que no te dicen. Es a base de recortes. Entonces, ahí que viene la cuestionante. Entonces, pero ¿cómo así? Una consola que fue de nueva generación, que tiene DLSS, que tiene Ray Tracing, que soporta esto, que soporta aquello, y tiene recorte en los juegos, sí. Esa misma pregunta me la hago yo también. Al parecer, el procesador no es tan potente como dicen, porque fíjense que todos los juegos tienen que hacer un recorte. No sé si es por un asunto de batería, por el sobrecalentamiento, etcétera, o para que el procesador procese menos cantidad de datos por segundo. Entonces, ese es el punto, porque tú dirás, bueno, Cyberpunk, cuando lo compara con PlayStation 4 Pro, la diferencia se nota, sí, pero en PlayStation 4 Pro y en Xbox Series S el juego está completo. Es decir, los NPC, si hay 6 personas en un lugar, están ahí, pero en la Nintendo Switch 2 no van a haber 6 personas, por ejemplo, van a haber 2 personas. Lo mismo pasa con este juego de Star Wars, que el juego se ve muy bien, pero hay recortes. Donde tú veías un grupo de personas, en la Nintendo Switch 2 carece, tan vacío, carece de detalle. Lo mismo pasa con el juego de Assassin's Creed. Incluso que yo también compartí un video hablando de eso, donde yo decía, no, sino que está ahí, lo pueden buscar de manera oficial en la página de Bethesda. Ellos explican lo que tuvieron que hacer para conseguir tener una resolución decente en la Nintendo Switch 2. O sea, tuvieron que hacer recortes en algunas zonas, el recorte NPC de personas, etcétera. Y es lo que yo digo, la resolución sí, la Nintendo Switch 2 tiene mejor resolución que esa consola ya antes mencionada. Pero por lo que en la parte que le estoy diciendo, realmente no es así. O sea, el juego carece de algunos detalles, no luce bien, y es así, señores. O sea, en esa parte de los recortes. Pero sí se ve, tiene buena resolución. O sea, y con la ayuda de los DLSS, los juegos ahora van mejor. Pero no confundamos ese punto. Porque muchas personas dicen, no, que los juegos se ven mejor, los juegos están bien trabajados, sí, pero ahí siempre hay recortes. Y también hay otro punto, hay un estándar de 30 FPS. No hay ningún juego de los juegos AAA exigente que vaya a 60 FPS, salvo el Street Fighter 6, porque los juegos de pelea, por lo general, su estándar para que funcionen bien son 60 FPS. Los juegos de pelea deben de funcionar a esa resolución de manera obligatoria para que se pueda disfrutar del juego, ¿me entiendes? Y esa es la parte que también otros se le olvidan. Obvio, un juego de pelea, incluso el Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat 1 en Nintendo Switch 1 iba a 60 FPS. ¿Pero por qué? Porque es el estándar que requieren los juegos de pelea. Los juegos de lucha deben de funcionar a 30 FPS. Así que no te confundas, para que no pienses que me vas a decir, no, que tal juego. Sí, pero es que es obligatorio. Pero ya los juegos de acción, los juegos mundo abierto, los juegos 3D, entre otros juegos, sí pueden ir a 30 FPS. Claro, en otras consolas van a 60, todavía se ven mejor. Y en una buena PC, en un Ángel PC también potente, también tú puedes jugarlo a 60 cuadros. Pero es como le digo, pero en el estándar en la Nintendo Switch 2 han sido 30 FPS por el asunto del calentamiento y otras cosas. Entonces, al parecer el procesador no es, como te decían, o sea, no es tan potente. Y es por esa la razón de que muchos juegos vienen con recorte. O sea, los estudios tendrán sus razones. No podría explicártelo a un nivel de Digital Foundry, que ya ellos son técnicos, ya son un equipo técnico que pueden hacer un análisis más acabado, más profundo que yo. Pero esa es la realidad que te estoy diciendo. Ya los estudios saben la razón por qué hacen los recortes. Quizá para que el procesador no procese mucha información por segundo.
Pero esa es la única parte de debilidad que yo veo en esta consola. Que los juegos vienen con recortes, como dije, NPC, claro, hacen recortes de cosas que quizá el usuario considera irrelevantes, vamos a decirlo, por decirlo así. O sea, que no son cosas muy, muy, muy relevantes, pero son cosas que son un poco perceptibles. Quizás muchas personas no notan eso, porque que hayan un grupo, por ejemplo, de NPC que te hicieron, que había un grupo de personas en una área, pero que cuando ves ya no está en Nintendo Switch 2. Quizás mucha gente no tomen eso en cuenta, quizás solamente se basen en la experiencia de la resolución, la experiencia de la imagen, de la nitidez, etcétera. Y ese es el punto, mientras vimos la comparativa de este juego, señor. Y yo espero de que sigan llegando, aterrizando más juegos, pero por lo que veo, muchos estudios están centrados en la Nintendo Switch 2 para llevar su juego a esta consola. Nada, señores, si el video fue de tu agrado, yo espero que te suscriban, que dejes tu fuerte like, compartan y nos vemos en un próximo contenido. Bendiciones, hasta la próxima.